Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas. tal? ¿Cómo estás? Vamos a esperar un buen número para poder empezar. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Bienvenidos. Buenas noches. noches. En primer lugar, muy buenas noches con todas y todos. Realmente para nosotros es una gran alegría, ¿no? Que hayan habido tantos inscriptos, en esta noche, en donde vamos a comenzar con con 4 reuniones que vamos a tener sobre este curso que es sobre introducción a las ideas psicoanalíticas. Entonces, en nombre de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, la ADPP, y del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, IPI, les damos la más cordial bienvenida. Les quiero comentar que la ADPP es una asociación civil sin fines de lucro que realizamos y promovemos conferencias, cursos, seminarios, talleres, eventos académicos y de investigación y esto siempre dentro del campo de la psicoterapia psicoanalítica y otras ramas científicas afines. Somos fundadores del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario. En el marco de esta convocatoria a los programas formativos que ofrece IPI, hoy damos inicio, como lo comenté al principio, a este curso introductorio al psicoanálisis. En esta primera clase, eh, la conferencia el nombre que tiene es El nacimiento del psicoanálisis, Freud y sus descubrimientos, y va a estar a cargo de dos de nuestros queridos docentes, que son Marilili Arostegui y Roberto Dan. En la primera clase vamos a explorar los inicios del psicoanálisis y los primeros descubrimientos de Sigmund Freud, desde la hipnosis, la sugestión, hasta la asociación libre. Vamos a analizar la importancia y el desarrollo de su teoría sobre el inconsciente, la represión y la sexualidad infantil y cómo estos desarrollos en la clínica a través de sus pacientes le permitieron a Freud entender de una forma diferente la mente, creando una teoría, un modelo terapéutico, así como un entendimiento diferente, no solo de la psicopatología, sino también de la cultura y la sociedad. Voy a presentar a Marilili Arostegui Suito. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, es subdirectora académica y docente del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, es psicoterapeuta y psicoanalítica, egresada del Instituto Peruano de Psicoterapia, Investigación y Aplicación Interdisciplinaria del Instituto Sigmund Freud. Es coordinadora de la comunidad terapéutica La Gradiva, trabajó en CEPROVI, es fundadora y coordinadora de la asociación La Casa de Freud y es egresada de la maestría Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Portugal. También vamos a presentar a Roberto Dan. Roberto Dan es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en psicología, convención en estudios teóricos en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, formación en psicoterapeuta psicoanalítico en la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica del Perú, doctorando en psicología PhD, convención en psicoanálisis de lo disruptivo, USAL, Buenos Aires, Argentina. Es profesor de posgrado, temas, parentalidad, terrorismo, psicoanálisis y la obra de Heinz Kohut, en convenio con el Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima en los años 2005-2007. Profesor de posgrado de la UNIFED de la maestría en los años 2006-2016. Profesor de posgrado del curso Psicosexualidad
del Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima en el año 2008. Profesor diplomado en psicopatología, aspectos teóricos y clínicos de la UNIFE en el año 2006. Es docente del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario IPI y tiene su consulta privada desde el año 1980 hasta la actualidad. Con todo esto, y sin quitarles más tiempo, queremos dar inicio al curso y le doy la palabra a Roberto Dan, que será nuestro primer profesor que comenzará con esta clase. Gracias, Roberto. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Jenny. Gracias también por tener la oportunidad de poder compartir con más de 80 personas interesadas en este curso introductorio, y creo que es una alegría poder compartir toda esa experiencia que cuesta a veces leerla, pero que es una experiencia de vida en la que uno ha invertido tiempo en la formación, tiempo en el trabajo terapéutico, tiempo en la investigación, y estamos de alguna manera hoy día centrándonos en lo que es el nacimiento. Un parto, una vida, una forma de comenzar, una manera de pensar. Para mí, lo primero que tenemos que entender es cómo empieza el psicoanálisis a partir de desarrollar una teoría sobre lo inconsciente. Freud no llega rápidamente a lo inconsciente. Freud no llega rápidamente a un método psicoanalítico, psicoterapéutico para ver a sus pacientes. Freud pasa de un tiempo en investigador, un tiempo en el que él era una persona que se interesaba por la neurología, descubridor de las gónadas de las anguilas, una investigación pues que para la época era muy importante, porque todavía no se contaban con todos los elementos para poder descubrir algunas cosas en la fisiología de los animales. Pero todo esto dentro de un marco en el cual él hace una formación en la escuela de Helmholtz. Lo importante de la escuela de Helmholtz para todos los positivistas, para todos los especialistas en ciencias naturales, es la escuela donde Ernest Bruck trabajaba principalmente sobre el tema de la física y la química. Todo puede ser explicado a partir de la física y la química. En esta escuela, Sigmund Freud, joven todavía él, se encuentra con Joseph Breuer en 1882. Y se vuelven amigos, ¿no? Él se llevaba como 14 años, le llevaba a Breuer más o menos a Freud, y en realidad Freud fue siempre una persona muy inteligente toda su vida, desde la escolaridad, desde la universidad, y entonces generaba mucho interés en las personas que podían estar interesados en participar y en compartir con él. Y le cuento el caso de Anna O, más conocida después como Berta Pappenheim, que era una mujer que tenía toda una cantidad de sintomatologías, contracturas, problemas de visión. En un momento podía hablar exclusivamente en el idioma inglés, siendo ella alemana. O sea, tenía una fascia sensitiva, una fascia motora, no entendía lo que le hablaban, ni lo que ella hablaba en su propio idioma nativo, pero sí podía hablar en inglés. Perdón, un segundito. Un segundito. Está silenciado, Roberto. Tenía esta mujer, Anna O, famosa Berta Pappenheim, después tuvo una importancia muy grande en el trabajo de apoyo
a las mujeres, sobre todo que eran abandonadas en su maternidad, y apoyo a la comunidad judía y en general. Que nadie podría pensar que con todos esos síntomas de problemas de visión, ceguera, contracturas, anestesias, paresias, etcétera, toda una cantidad de síntomas que no podían ser tratados con la medicina de su época. Y Breuer se le había ocurrido empezar con la hipnosis. Y entonces lo que hacía era tener en las tardes un encuentro con ella, ¿no? En su casa, y poder introducirla a este semisueño que al final termina siendo pues una hipnosis, para ayudarla a recordar qué cosa era lo que la estaba perturbando. Porque ustedes saben que, como todo médico, cuando uno acude a él, si tienes una gastroenteritis, si te duele el hombro, siempre te van a preguntar: ¿cuándo empezó esto? Y en esa época este método era pues el principal. Entonces Breuer, cuando le quería hacer las preguntas: ¿y en qué momento te vino esta contractura? Como diciendo, te golpeaste, te caíste. No había ningún recuerdo. No podía recordar nada hasta que empezó a hipnotizarla. Y curiosamente, a través de la hipnosis, lo que Breuer logró fue ayudarla a ella a traer un recuerdo de una situación traumática. Algo que, digamos, no es un trauma del tipo de la neurosis traumática de la época en que te han robado con pistola y te han agredido, te han violentado, sino simples recuerdos de cosas dolorosas, penosas para recordar, cosas que le hacían sentir vergüenza, dolor, sufrimiento, confusión, etc. Y una vez que las recordaba, se liberaban sus síntomas. Entonces, cada día se reunía con ella, intervenía con esta hipnosis, ¿no? Y lograba irle desbaratando ciertos síntomas que tenía. Le cuenta esto a Freud en 1882, cuando están en la escuela de Helmholtz. A Freud le parece increíble que un médico tan prestigiado como Breuer, con tanta experiencia, le pueda hablar sobre hipnosis. Pero lo cierto es que él lo deja pasar, sigue con sus investigaciones y se va a el hospital de Salpêtrière, donde se encontraba Jean-Martin Charcot. Y Jean-Martin Charcot tenía un asilo en este hospital donde habían alrededor de 5.000 mujeres de todo tipo de condición, generalmente abandonadas porque no sabían cómo orientarlas en sus casas, cómo tratarlas, cómo apoyarlas. Y le muestra a él y a otros médicos cómo es que se puede hipnotizar a una persona. Y en ese hipnotismo, entonces la persona entra en un estado de semisueño y obedece órdenes. ¿Ok? Entonces Freud le parece increíble que se pueda cambiar el estado de conciencia de una persona e inducirla a la hipnosis. Y como había gran cantidad de casos de histeria entre Freud y Jean-Martin Charcot, quedan en un acuerdo de hacer una publicación para 1893. Estamos hablando que Freud hizo esta pasantía en el hospital entre 1886, 1885, ¿no? Ahí en el hospital famoso, médico neurólogo. Y de ahí regresa a Viena, y obviamente con toda la experiencia que él había tenido en el hospital de Salpêtrière con la histeria, apenas llega, en realidad los médicos realmente la pasaban muy mal con las pacientes, y los pacientes también, hombres y mujeres, que tenían síntomas histéricos, conversivos, porque no había forma de liberarlos, ya que a veces podían ayudarles a desaparecer un síntoma y después aparecía otro, entonces sentían como que era una cosa fingida. Entonces, pero Freud empieza a trabajar como cualquier médico de la época, aplicando simplemente masajes,
terapia de choque eléctrico, hidromasaje, perdón, terapia de agua, de cambios de agua hirviendo, agua helada. Es decir, toda una manipulación que si uno se va al Hospital Larco Herrera, hay un museo donde se ven esas grandes tinas, los electroshocks, los remedios para hacerla dormir, etc. Pero al trabajar igual que los otros médicos, lo único que obtuvo fue los mismos niveles de éxito que ellos. Y entonces empezó a preocuparse porque no funcionaba hasta que entonces empezó a rescatar la idea de la hipnosis y fue avanzando con ella. Y en este avance se va a la escuela de Nancy. En la escuela de Nancy estaban Broglie Bolt y Hippolyte Bergen, unos médicos franceses que utilizaban la hipnosis para desaparecer los síntomas, tal como lo había estado haciendo Breuer. Y entonces, entre esas comunicaciones, Freud vuelve otra vez a concentrarse en la hipnosis y descubre que hipnotizando a las personas que tienen estos síntomas, lograban que el síntoma desapareciera después de la hipnosis. Entonces, ahí Freud en Viena empieza a trabajar con esta metodología y empieza a tener éxito y lo empieza a recomendar a todos los médicos vieneses, cosa que en esa época, pues en Viena, Alemania, la cultura pues de la escuela de Helmholtz pensaba que la hipnosis era pues un cuento en que se engañaba. Había gente que decía que el más enfermo no era el paciente, sino era la persona que lo está hipnotizando, etcétera, ¿no? Había todo un rechazo muy grande. Pero Freud empieza dando la sugestión, la hipnosis y la sugestión directa. Es decir, a la persona le decía, bueno, ¿sabes qué? A partir después después de que terminemos este proceso, tú vas a poder mover las piernas sin ningún problema. Una persona que tenía una suerte de parálisis, contractura, etc. Terminaba la hipnosis, la persona despertaba y en eso podía caminar, podía moverse, podía desplazarse si tenía una contractura, si tenía un problema visual, etc. Y se quedaban sorprendidos. Pero esa sugestión deliberada era una sugestión inmediata para que apenas terminara la hipnosis. ¿Pero qué pasaba? El paciente no recordaba nada. ¿Por qué había ocurrido esto? Él no tenía ni idea de qué había pasado durante la hipnosis. También, por ejemplo, una mujer que le trajeron porque no podía dar de lactar a su bebé recién nacido, le producían vómitos, convulsiones, etc. Terrible la pobre mujer, la llevan, la hipnotiza y le dice, a partir de mañana vas a poder darle de lactar. Entonces, hacía también sugestiones poshipnóticas. Y esta mujer empezó a resolver el problema de la hipnosis, a través de la hipnosis, el problema de la lactancia. A los 2 años vuelve a quedar embarazada y otra vez el síntoma, la traen otra vez, la vuelve a hipnotizar y la mujer pudo darle la lactancia a su segundo hijo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que esto no está funcionando? Y entonces siempre se quedan estancados en el encuentro médico, preguntándole, ¿cuándo empieza tu síntoma? Entonces, y la persona entra en una resistencia a recordar, no sé, pero ¿qué pensabas? ¿En qué situación te encontrabas? ¿No? ¿O qué estarías pensando que podría haber ayudado o acompañado al inicio de este síntoma? Como cualquier médico, ¿qué cosas has comido? Para eso tienes un problema en el estómago, lo que fuera. Y no podían recordar. Entonces, utiliza la hipnosis. Y en la hipnosis, lo que le hace la misma pregunta y la persona empieza a recordar. Y empieza a recordar qué cosa es lo que le había estado perturbando justo en el momento en que empieza el síntoma. Entonces, se da como una sensación de causalidad al encontrarse con aquello que le había estado perturbando. Entonces, ahí se va a dar cuenta que hay una representación
que es un recuerdo que ha permanecido olvidado y un afecto que se ha ido al cuerpo, como un síntoma conversivo, a través de todos estos síntomas. Y lo que hacía en el proceso hipnótico, al lograr que el paciente pudiera recordar, es unificar el tema de la representación como recuerdo con el afecto y hacer una descarga, una catarsis. Y a través de esa catarsis es que él se va dando cuenta de que existía un espacio que estaba oculto para esta persona. Entonces, la ciencia de la época de la psicología trabajaba básicamente con la conciencia, pero estos recuerdos no estaban dentro de la conciencia, no aparecían para la persona, no eran traídos a la conciencia en el momento en que estaba despierto, solamente podía, o sea, en vigilia, solamente podían ser traídos a través de la hipnosis y sobre todo cuando estos podían juntarse con el afecto que estaba dejado de lado. Ustedes saben, el recuerdo puede ser aparentemente en este caso olvidado, que en poco a poco Freud se va dando cuenta que es reprimido, ocultado, es decir, fuera de la conciencia. ¿En dónde está entonces? En lo inconsciente. Y ahí descubre lo inconsciente. Y descubre que de lo que se trata es de llegar a encontrar cuál es el conflicto que ha generado este malestar, que se descargue con su afecto. Puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser pena, puede ser una gran frustración, un dolor inmenso, una vergüenza terrible. Y en eso podía expresar el afecto que acompañaba a esto, se descargaba. Entonces, Freud ahí se da cuenta que cómo está funcionando la hipnosis. Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes podían ser hipnotizados. Y si todos los pacientes no podían ser hipnotizados, no podía llegar a través de este método, ayudar a las personas con las cuales él tenía que trabajar. Y no podía llegar a descubrir lo inconsciente porque la persona, estando en vigilia, no quería recordar, sentía una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estaba guardado, reprimido en el inconsciente, era sumamente desagradable para la persona, para recordarlo, para traerlo a la mente. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo que te perturba tanto, que te genera mucho dolor, vergüenza, etcétera, no puedes estar pensando todo el tiempo en eso. Y ahí plantea el principio de constancia. La mente lo que necesita es tener una paz para hacer su vida. Porque si no, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede amar, no puede hacer nada, porque está obsesionado, está imbuido dentro de ese malestar, dentro de ese dolor, ¿no? Y entonces lo que hace es dividir el recuerdo, la representación se reprime y el afecto se va a instaurar dentro de un síntoma corporal. Luego de eso, hay pacientes que no funciona la hipnosis y entonces le pone la mano en la frente y le dice, trata de recordar, el paciente lucha y a través de la sugestión deliberada pero sin hipnosis, logra que la persona llegue a recordar, pero con todo un trabajo frente a una resistencia muy dura. Hasta que una paciente, ¿no? Agarra y le dice, oye, no me presiones con tantas preguntas, déjame hablar. Déjame hablar. Entonces Freud se da cuenta que la persona puede empezar a hablar y continuar hablando, asociando libremente hasta que encuentra una valla, se encuentra con algo muy importante para él en sus asociaciones libres, recordando, hablando, pensando, compartiendo, y en eso se da cuenta que sobre esa área de la que está hablando se detiene. ¿Qué sucede? Le dice. Entonces parece que estabas hablando algo en relación a tu madre, en relación a los sentimientos que tienes en el trabajo frente a esta otra persona, y te salió un afecto que no has querido mostrar y lo has encerrado. ¿Qué es lo que estaría pasando? Y entonces la persona empieza a asociar, sí, es que esto me fastidia mucho, no sabes la vergüenza que me da, y empieza a recordar, y empieza a aparecer la relación con el jefe, y empieza a recordar la relación con su padre, el autoritarismo, esa cólera guardada mezclada con el amor que le tenía al padre, y el conflicto entonces para poder mantener una buena relación de obediencia en esa época frente al padre.
ya ocultaba el recuerdo y así se iban produciendo los síntomas. Pero gracias a esa asociación libre, Freud va a descubrir un método que dura hasta el momento. Decirle a la persona que hable lo primero que se le ocurra, sin censurar, sin criticar, sin cuestionar, y que abra, ¿no? Y que puedan acercarse a sí mismos, a encontrar sus conflictos y descubrir sus verdades que están detrás de sus problemas. Creo que ahí estamos en el tiempo que habíamos convenido y le doy el paso a Marily para que ella continúe. Gracias por su atención. Y justo lo que está Gracias. hablando, justo lo que está hablando Roberto tiene que ver con el libro Psicoterapia de la Histeria, que es como el que marca el fin de la hipnosis y el inicio del método psicoanalítico y el desarrollo del psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis se fue creando como un proceso. No es que ya Freud lo tenía en la mente, ¿no? Lo primero es lo que ha dicho Roberto, ¿no? Que en la comunicación preliminar que le escribieron Joseph Breuer y Freud, a pesar de que Joseph Breuer abandona a Freud, le dice que ya no puede trabajar con él, entonces Freud nunca agrega nada a la comunicación preliminar, que se llama comunicación preliminar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Entonces, Freud no vuelve a agregar nada, pero cuando escribe Psicoterapia de la Histeria, que demora algunos años, él nos va a enseñar ahí 4 historiales clínicos importantísimos, fundantes. Uno de ellos, el primero es el de Cecile von N. ¿Por qué? Porque con ella es que abandona la hipnosis, porque se da cuenta que a medida que ella recordaba, ¿qué es el recuerdo? Es unir la representación con el afecto y que salga a través de la palabra. Pero Freud se dio cuenta que a medida que él implementaba la hipnosis con ella, ella iba olvidando recuerdos. ¿Ya? Entonces era como lagunas némicas. Ahí él decide y se da cuenta, además, que hay pacientes que no toleran la hipnosis y que se puede utilizar la sugestión sin hipnosis, porque además la sugestión está basada en la relación médico-paciente. Tú cuando vas a un médico es porque crees en él, porque confías. Freud se da cuenta de eso. Entonces, el caso emblemático, si se quiere, es el del último historial, que es de Elizabeth von R. Elizabeth, una muchacha que había cuidado al padre, tenía como síntoma una simbolización en la pierna. Se le adormecía, no podía caminar y no podía acceder a la hipnosis. Entonces Freud lo que hace es ponerle la mano en la frente y le dice, dime todo lo que se te ocurra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Freud, como había estado acostumbrado a trabajar con apremio, como que la premiaba, ¿y qué más? Y la interrogaba hasta que Elizabeth, lo que dijo Roberto, le dice, por favor, no me interrumpa más, porque está haciendo que yo pierda la conexión de mis pensamientos. Ahí Freud se da cuenta, no implementa ahí mismo la regla de la asociación libre, pero este es el primer preámbulo para eso. Además, hay una cosa curiosa, Freud y Breuer, y por eso Breuer abandona el trabajo con Freud, van viendo que hay un falso enlace entre la paciente y la persona del médico, que más tarde, en Dora, en el historial, en 1905, Freud ya va a hablar de transferencia, ¿ya? Entonces, que es otro pilar fundamental porque es la herramienta fundamental del método psicoanalítico, la transferencia. Entonces se va gestando desde ahí el método psicoanalítico, la regla fundamental de la asociación libre, la transferencia y también, si se quiere, la posición del paciente en la terapia psicoanalítica. Freud en algún momento dice que va a dejar libremente que el paciente se eche en el diván, pero él luego ya lo implementa, no le dice que cierre los ojos, él se pone detrás para poder promover una mayor regresión y además que el paciente no sienta la cara del terapeuta y que puede ser criticado.
Pero lo cierto es que en algún pasaje de los artículos técnicos Freud va a decir que los echó al diván porque no soportaba tener a los pacientes 7 horas y verles la cara todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿no? Pero lo más importante es este libro, que es bien interesante porque, como les digo, va señalándole el camino a Freud sobre el inconsciente, transferencia, asociación libre, ¿no? Y cómo se va creando el inconsciente. Hasta el psicoanálisis, la psicología solo estudiaba la conciencia. La psique está relacionada con la conciencia. Freud va hablando de que hay algo que no es consciente, pero que maneja al paciente, que maneja a los sujetos, a los individuos. ¿Por qué? Porque él, acuérdense que va a escribir psicopatología de la vida cotidiana, que son los actos fallidos. El chiste es su relación con el inconsciente y los sueños. Eso no son fenómenos patológicos, son fenómenos normales. El patológico es el síntoma. Entonces Freud lo que va a mostrar a los médicos y a la sociedad es que el inconsciente está en todas las personas, no está solo en los enfermos, no obedece solo a una patología. A partir de ahí es que él empieza a desarrollar toda la primera tópica, el inconsciente como un sistema y como algo descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el inconsciente, yo quiero decirles algo. Cuando Freud habla del conflicto edípico, del consciente, inconsciente, preconsciente, de la segunda tópica, no está en el cuerpo, ¿ya? Eso es algo creado. Entonces, el sistema inconsciente está creado en un inicio de huellas némicas y de todo el sistema perceptivo, ¿ya? Pero que va a estar reprimido. Entonces, a medida de que Freud va desarrollando el psicoanálisis y el método psicoanalítico, él se va dando cuenta que no es tan fácil que los pacientes accedan a ese recuerdo que ha ocasionado la patología o el síntoma. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que se van a oponer a eso: las resistencias y junto a ellas la represión. Freud nos va a decir en muchos artículos técnicos que el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente y, y a través del vencimiento de las resistencias. Eso es básico en él, pero va a arborizar con muchas cosas. Acuérdense que el psicoanálisis también va a estudiar las pulsiones, va a todo lo que es la sexualidad, en grado sumo desarrolló todo lo que era la sexualidad infantil, porque en aquella época la sexualidad solo era sexualidad adulta porque estaba solamente para la reproducción, ¿no? Y Freud va a hablar justamente de todo el desarrollo de las fases de la sexualidad. Eh, yo tengo una anécdota, si ustedes pueden leer alguna vez Freud y sus discípulos de Paul Rosen. Él dice que cuando va Jung, ¿no? A estas conferencias de la Universidad de Clark, Jung habla solo del inconsciente como objeto del psicoanálisis. Y Freud le dice, ¿y por qué no se habló de la sexualidad infantil? Y Jung le dice, porque es más difícil que nos acepten. Es más fácil solo decir el inconsciente. Pero para Freud, el objeto del psicoanálisis no solo es el inconsciente, sino también la sexualidad infantil. ¿Y por qué? Porque acuérdense que él lo que propone es que el conflicto de la neurosis está basado en el conflicto edípico, ¿no? Y el conflicto edípico pertenece a la sexualidad infantil. Este primer vínculo con la madre, la relación, el enamoramiento y todo eso está basado en vivencias infantiles, en reconocimientos de vínculos antiguos, en reedición de vivencias que uno ha tenido, ¿no? Y cuando uno va al va a terapia, justamente en la transferencia lo que va a salir con el terapeuta o el analista es justamente eso, ¿no? Se va a revivir viejas vivencias, ¿no? Y así es como el terapeuta va a poder conocer qué es lo que ha pasado, porque si no, no podría,
porque no lo conocen en el afuera, se conocen en el adentro. Y en el adentro solo puedes reconocerlo a través justamente de la relación transferencial. Eso es lo que plantea Freud, lo que plantea el psicoanálisis, a pesar de las muchas escuelas o lo que sea, siempre va a plantear eso, ¿ya? Y así como hay una asociación libre para el paciente, hay una atención libre flotante del terapeuta o del analista. Freud decía que la comunicación entre paciente y analista o terapeuta es una comunicación de inconsciente a inconsciente. ¿Y cómo se logra? Con la asociación libre del paciente y la atención libre flotante del terapeuta, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no está pensando, y ahora qué le digo, no, uno se suelta, ¿no? Y ahí va a enganchar con lo que el paciente está diciendo. ¿A través de qué? De las interpretaciones. Entonces, la interpretación, él dice el arte interpretativo, como la regla de la asociación libre, pertenecen al método psicoanalítico. Eso es importante. Ahora, nosotros pusimos un montón de texto. Yo lo que quiero un poco hablarles es de qué son las resistencias, ¿no? Las resistencias es todo aquello que se opone a la labor analítica. ¿Qué son las resistencias? Cuando un paciente llega tarde, cuando un paciente no te paga, cuando un paciente viene y está callado toda la hora, faltando 3 minutos decide hablar y se molesta si le dices ya terminó la hora, ¿no? Y entonces a través de eso tú vas a poder ir conociendo al paciente, porque cuando el paciente viene a la consulta, de lo que habla es de su realidad psíquica interna, no habla de la realidad real. Freud siempre decía que la realidad real no es interpretable, ¿ya? Lo que se interpreta es la realidad psíquica. Eso es bien interesante porque es lo que le da el giro al psicoanálisis y lo que le da el cambio de lo que significa una, una manera de ver la terapéutica, ¿ya? ¿Qué es el inconsciente? ¿No? ¿Qué es el objeto del psicoanálisis? El inconsciente es todo aquello que se ha reprimido. Ahora, nacemos inconsciente, con una pequeña parte consciente. Si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo neurológico, ¿no? Eso es así. Nacemos reflejos, ¿no? Freud lo va a decir en Proyecto de una psicología para neurólogos. Nacemos con el reflejo plantar, con el reflejo de succión, ¿no? Pero luego hay unas vivencias, él le llama vivencia de satisfacción, que van a afianzar esos reflejos y va a pasar a ser las etapas de las zonas libidinales, ¿no? Por ejemplo, lo oral, ¿no? Que da placer, pero primero está ligado a la función de alimentación, de conservación del ser humano, pero luego da placer, ¿no? Estar succionando. Entonces Freud ahí nos va a decir, hay una zona erógena, pero que está ligada a una zona que tiene que ver también con la conservación, ¿ya? Y así nos va a hablar también de la zona anal, de la zona genital o la fálica, y, y luego la latencia, pero no me quiero meter ahí porque lo que queríamos ver con Roberto eran los orígenes, y ya me estoy como arborizando demasiado, entonces, pero sí lo importante es que el inconsciente, tanto como los actos fallidos, eh, el chiste, los sueños, los síntomas, cuando salen, la persona no sabe por qué salió, ¿ya? También es bien cierto que es más fácil acceder a la interpretación, si se quiere, o al entendimiento de un acto fallido. Es más fácil, ¿no? Yo a veces digo que está como en el preconsciente, que ya pasó la barrera de la resistencia y de la represión y que ya está en otro nivel. Eh, pero de todas maneras hay algo que siempre se va a oponer para que la persona pueda acceder
a su inconsciente y que estas representaciones puedan levantarse a la conciencia. Eh, hay dos leyes importantes que son las que rigen el inconsciente, el desplazamiento y la condensación, y están vinculadas justamente a todos estos que Freud no lo llama formaciones del inconsciente, eso ha venido después, él los pone por separado, pero son formaciones del inconsciente porque a través de los sueños, de los actos del síntoma y del lapsus, uno conoce el inconsciente, si no, no habría manera de conocerlo, ¿ya? Conocemos nuestro inconsciente, mejor dicho. Eh, entonces, eso es básicamente, ¿no? ¿Qué es la represión? La represión no solamente es un mecanismo de defensa, la represión es uno de los pilares fundamentales donde reposa el edificio psicoanalítico, porque es lo que permite dividir el consciente y el inconsciente, la represión. ¿Ya? Ahora, Freud en un artículo metapsicológico del 15 tiene solo un artículo de la represión que nos habla de 3 tipos de represión, así como las resistencias. Hasta este momento Freud habla solo de las resistencias en general. Claro que cuando hable de la transferencia nos va a hablar de la transferencia amorosa como una referencia hostil o negativa, ¿no? Como una resistencia, y en inhibición, síntoma y angustia nos va a hablar de 5 tipos de resistencia. Pero por ahora solamente nos habla de las resistencias en genérico, igual que la represión. Así es como se va armando y construyendo, yo siempre digo, el edificio psicoanalítico, ¿no? Primero Freud pone las vigas, va construyéndolo. Ahora Freud, estaba revisando la biografía que hace de Freud Elizabeth Rudinesco y dice, Freud era un escritor, escribía todo el tiempo, no solamente escribía artículos, sino escribía cartas, a su mujer le escribió 3 años, tiene un epistolario, cuando él se fue a estudiar a otro, ¿no? O trabajar en Viena y su esposa todavía no había llegado. Entonces, tiene las cartas de Fliess. Cuando él termina la relación con Breuer, él pasa un mal momento porque, aparte de que Breuer era su mentor, también lo ayudaba económicamente dándole pacientes, ¿ya? Y le prestaba el consultorio. Ese era Breuer para Freud, porque le gustaba el dinamismo que Freud tenía para poder en el descubrimiento de cosas, ¿no? De ahí radica su genialidad también. Ahora, la época, para su época, Freud descubrió un montón de cosas, ¿no? No podemos decir que descubrió todo, pero sí armó el edificio psicoanalítico y después de Breuer, él vuelve a entablar una correspondencia con Fliess, ¿ya? Y Fliess es su amigo, se dice, o el mismo Freud dice, que ahí él empieza su autoanálisis, porque a través de las cartas le va diciendo que cómo se sentía. Hay una carta en especial que es de esta época que dice, ya no creo en mis neuróticas o en mis histéricas, porque él va a pasar de la teoría de la seducción a la teoría de la fantasía, ya, de la seducción. Se da cuenta que no todos van a pasar por una seducción real, ¿no? Sino que pueden ser que algunos hayan pasado por seducciones reales, pero que él también considera que no todos van a vivir lo mismo, así que hay una fantasía. Algunos lo criticaron por eso, pero él hasta el final de su vida dijo que así era, ¿no? Pero que él sabía que había algunos, pero creía que no todos. Entonces, esa es una parte que trabaja mucho con Fliess, ¿no? Y trabaja y sigue trabajando y elaborando lo que son las neuropsicosis de defensa, ¿no? Que son la histeria, la neurosis obsesiva, la histeria, las fobias, algunas psicosis como la paranoia. ¿Y por qué defensa? Porque eso tiene que ver con el antecedente de la represión. En ese momento él pone neuropsicosis de defensa en 1894 y 96, porque él llamaba a la represión defensa.
que o sea, que se están defendiendo de algo, ¿ya? Pero ahí va creando todo lo que significa la importancia de las vivencias sexuales infantiles en la etiología de las neurosis, ¿ya? O sea, en el origen de las neurosis. Todo eso, lo que les estoy diciendo, se está dando entre los años 1893 a 1905, ¿no? Porque en 1905 también él va a escribir, a propósito de todo lo que es las vivencias sexuales infantiles, 3 ensayos para una teoría sexual, ¿ya? No nombro los sueños porque van a tener una clase sobre los sueños que es en 1900, pero sí 3 ensayos para una teoría sexual. 3 ensayos, importante. Primero, el primer ensayo son sobre las perversiones, el segundo ensayo es sobre la sexualidad infantil y el tercer ensayo es sobre la metamorfosis de la pubertad. El segundo ensayo, bueno, ya el primer ensayo ha variado porque la homosexualidad ya ha dejado de ser una perversión, ¿no? Pero la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad son importantes de revisar porque ahí Freud nos va hablando de un montón de conceptos relativos a la sexualidad. Y con eso me quedo y termino porque ya, para que ustedes puedan preguntar. He corrido, creo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto y Mariliris. Si bien es cierto que tenemos algunas preguntas, pero como se han utilizado algunas terminologías, ¿no es cierto?, muy propias del psicoanálisis, y a veces no todos podemos llegarla a comprender, le voy a pedir, por favor, a Roberto que nos explique, porque él hizo bastante hincapié sobre la representación. ¿Qué quiere decir para el psicoanálisis la representación? Y también hablaste sobre catarsis. O sea, son dos términos que lo tenemos claros quienes, bueno, viste, pero no todos no podemos tenerlo claro y quisiera que en breve, para poderle dar lugar a todas las personas que nos están acompañando. Muy bien, muchas gracias. Pero ¿sabes qué? Estoy viendo que mi figura en pequeño no cambia y seguimos viendo a Jenny. Y cuando Marilí ha hablado ya sí, no sé si podrían ponerme en primer plano también. Estás en primer plano, Roberto. Ok, entonces ahora sí, pero no veía eso. Es importante también porque uno trata de poder expresar lo mejor posible ciertas ideas. Y probablemente profundizar en todos los conceptos que hemos traído ahora es muy complicado. Pero vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué cosa es lo que producía los síntomas? ¿Qué es lo que producía el hecho de que una persona empiece a sentirse mal con algún tipo de problemática física, mental, emocional, etcétera, ¿no? Sobre su propia vida en general? Y es que hay algo que es diferente a una neurosis traumática, que eso también se plantea en esa época. La neurosis traumática era vista como algo que te había ocurrido, como por ejemplo estar en un terremoto y que en eso haya caído algo y hubiera dañado a un familiar tuyo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Ese es un evento que a cualquiera le puede producir un malestar, un dolor inmenso, intenso por lo que ha ocurrido. Eso va a tener siempre un recuerdo con una carga profunda de dolor. Y que muchas veces, por ejemplo, cuando muere un hijo, de alguna manera también es algo tan traumático que uno no tiene cómo liberarse de eso. Se dice que, digamos, la pérdida de un hijo es algo tan doloroso que no hay duelo que lo pueda cubrir. Pero eso, digamos, dentro de una situación traumática convencional, lo que Freud va a descubrir junto con Breuer es que existen situaciones vergonzosas, situaciones en las que la persona no puede estar de acuerdo con algo que desea y que entonces tiene muchísimo rechazo propio por cultura, por educación, por formación.
Entonces, no soporta estar pensando en eso. Y ahí es donde viene la pregunta de Jenny. Bien. Todo recuerdo de nosotros, toda situación de algo que nos ocurre, tiene dos vertientes. Una, el recuerdo de la situación. Y ese recuerdo de la situación es ¿cómo se llama? Es la representación, ¿ok? Sí. Y esta representación es un recuerdo específico de la situación, pero que está acompañada de un afecto. El recuerdo de la parte de la representación puede ser ocultado a la conciencia, pero el afecto no. O sea, la emoción, nuestras emociones a veces son, de todas maneras, siempre son perceptibles. De ahí estas investigaciones que hacen para saber si dice la verdad o no, etcétera, es porque perciben de alguna manera el cambio del ritmo cardíaco, visual, etcétera, se puede percibir el afecto de la tensión que está teniendo en ese momento la persona para saber, por ejemplo, si está diciendo una mentira, que es un afecto que la persona puede sentirse mal porque se dan cuenta, etcétera. Entonces, esa representación y ese afecto se separan. La representación pasa a quedar fuera de la conciencia para liberarlo a la persona y poder seguir haciendo sus actividades. Sin embargo, la parte del afecto se va al cuerpo, o se va a una idea obsesiva, o se va a una idea fóbica. Y entonces ahí se concentra el síntoma para poder entonces dejarle a la persona que pueda vivir, pero siempre y cuando no se acerque a esa huella anémica que Freud va a hablar, la va a nombrar así como tal, que representa la unión de la representación y el afecto. Y no Bueno. las juntas se separan. Ya, muchas gracias, Roberto. Muy clara tu explicación. Vamos a darle lugar, ¿no es cierto?, a una serie de preguntas, saludos que tenemos en el chat. Bueno, Alexander Castillo Monge, desde Costa Rica, nos saluda diciéndonos buenas noches. Lo mismo Jessica Kojama. Alexander, esperen porque tengo un poquito de dificultad con el pulsor acá. No sé qué pasa, que no pasa. También nos están saludando desde Chile, Ricardo. Veamos las preguntas. Sí, por favor, vamos a las preguntas. Lo que pasa es que no me resulta fácil el pulsor, no sé qué le pasa. Cristina las lea mejor entonces. Claro, sí, entonces que las lea Cristina, por favor. Cristina, ¿no está? Bueno, Sí, a Sí, ver, ahí está Cristina. está ahí varios saludos, vamos a ver. Voy de abajo para arriba. ¿Qué dice Freud sobre la depresión? ya, otra más, así vamos juntándolas. El síntoma sería evitar la angustia, siendo una de las maneras de sortear la represión. ¿Se dejarán lecturas para las siguientes clases? Ok, creo que esas son, ¿no? Ujú. También en el sueño también También existe. existe la figuración, sí. Bueno, ok. ¿Quién desea responder? Por ejemplo, lo de la depresión y lo de la angustia, ¿no? Uno cada uno. ¿Depresión, has dicho, o angustia? Depresión. Las dos cosas. ¿Y qué ha preguntado sobre la depresión? Sí. ¿Qué se puede decir sobre la depresión? Podría empezar con el tema de la angustia, ¿no es cierto? Claro. Ujú. La angustia y la ansiedad representan un temor. Uno se siente mal por algo que piensa que ha hecho mal, que lo van a resondrar, que lo van a castigar. Es decir, como que le va a venir algún daño por algo que ha hecho, por algo que ha pensado o por algo que ha sentido. Y entonces se llena de angustia porque piensa que de esa manera está infringiendo un sentimiento de rechazo, y entonces eso se transforma de una angustia como un temor a ser castigado, un miedo prácticamente. Y esa angustia nos embarga, nos invade,
sobre todo cuando sentimos que algo de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, no es permitido, no es valorado, es criticado, es cuestionado y merece un castigo. El niño que sabe que ha hecho algo malo, por ejemplo, va a estar muy asustado por lo que pueda ser la reacción del padre, de la madre o de la sociedad. Se va a angustiar de solo pensar, va a sentir esa angustia de lo que le pueda venir encima y anda entonces preocupado y entonces no puede estar tranquilo, ¿no? Por ejemplo. Muy La bien. la depresión, ¿no? Pero él lo puso como síntoma, creo. Bueno, la depresión. Para Freud, y yo siempre lo tomo así, porque si lo vemos desde el punto de vista psiquiátrico o psicopatológico, el DSM, la depresión es por un duelo, ¿no es cierto? Hemos perdido algo, real o no, pero hemos sentido que hemos perdido algo. Incluso en psiquiatría se habla de una depresión normal y una depresión patológica. Para Freud, esa depresión, cuando dura tanto tiempo, él lo va a llamar melancolía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no me quería meter ahí, porque la melancolía tiene que ver con el afecto que tú depositas en el otro, ¿ya? Freud va a decir que tú catequizas el objeto, o sea, tú tienes una catexia libidinal y la vas a alojar en una persona o de repente hay personas que se deprimen porque han perdido sus animalitos, ¿no? Pero, y entonces lo que dice Freud es que uno se entristece más, hay un empobrecimiento del yo, porque esa energía que uno ha depositado en ese objeto no ha retornado. Uno se identifica con ese objeto que se va, o sea, como con un objeto muerto. Yo siempre pongo de ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del cuento de Charles Dickens, de David Copperfield, de la boda de este cuento en donde ella está esperando al hombre para casarse y el hombre nunca llega y ella permanece sentada con su vestido de novia como si fuera una mortaja, el mantel ya lleno de ratas y todo eso, y ella sigue ahí, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que puede ser una melancolía o una depresión, pero la depresión es eso, que uno se ha identificado con el objeto muerto, dice Freud. Por eso que entra en esta especie de melancolía. Lo que pasa es que yo creo que esas preguntas las deberían hacer como para hacer un intercambio también, ¿no? Porque podemos hablar igual que Roberto Langus y todo, pero un poco como para ahondar más en eso, ¿no? No sé, o sea, me parece. Ujú. Bueno, muy bien. Este, creo que hay algo más, Cristina. Sí, nos escribe Juan Carlos. ¿Es necesario contextualizar históricamente la mente humana? Esta es una omisión en psicología y también en psicoanálisis. Más allá de la contextualización biográfica, ¿esto quiere decir la contextualización evolutiva del psiquismo? Pregunta, ¿de dónde viene la pulsión de Eros como impulso de vida en el ser humano? No hay ningún procedente de tal pulsión dominante en especies prehumanas. Creo que hay afirmaciones Pues, muy grandes en esa pregunta que llevarían un poco a contextualizar los sí. conceptos y esa contextualización nos llevaría a un desarrollo extra de lo que podríamos estar diciendo. Ahora, podemos entender una cosa. La pulsión de Eros tiene que ver con la integración. Todo lo que sea juntar, integrar, es lo que hace que las células se unan, vayan creciendo, vayan avanzando, vayan progresando, se vayan desarrollando. Y psíquicamente, eso ocurre también con el sistema psíquico, el mental, las neuronas, la integración de las mismas, de los pensamientos, etc. Podemos ver,
podríamos decir que la pulsión de Eros favorece eso. Pero Freud hablaba también de la pulsión de muerte, que si nos damos cuenta es la desintegración de la unión del ser humano. Y esto uno lo ve, por ejemplo, con las personas ya con la edad. Ya no integran, ya no juntan las mismas combinaciones de pensamiento, de sentimientos, las neuronas se van separando y van muriendo. La pulsión de vida y de muerte lleva a uno, la pulsión de vida al amor, al cariño, a la representación del otro dentro de uno y a quererlo y a desarrollar vínculos, etcétera, ¿no? En cambio, la pulsión de muerte busca desintegrar esos vínculos, busca que en nuestro cuerpo, nuestros sentimientos se vayan desintegrando, se vayan desarmando, desarticulando, ¿no? Y tiene la expresión, mientras el Eros tiene la expresión del amor, de la pasión, del deseo, del cariño, el Eros tiene Pero, la expresión de la agresión, de la destructividad, ¿no? Y de ir en contra de la empatía y del abuso de los demás y tratarlos como seres que no son vistos como iguales a uno, y entonces uno siente que también puede destruirlos. pero también el Eros tiene que ver con la conservación, ¿no es cierto? Freud, hasta llegar al Eros, porque creo que él está planteando por ahí, es como tú dices, la unión, la juntura, pero para la conservación del ser humano, Y de, ¿no? Freud y de la y de especie. la especie, claro. La fuerza del Eros es eso, ¿no? Porque Freud en un inicio, para llegar al Eros y al Tánatos, habla primero de la pulsión de conservación y las pulsiones del yo, y después hablar de las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales. Entonces, él, para llegar al camino de Eros y Tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, pasa por un tránsito, ¿no? Incluso en el malestar en la cultura, él nos va a decir que para el ser humano, para poder conservarse en la naturaleza, tiene que ser un poco egoísta, ¿ya? Porque si no es egoísta, perece, muere, ¿no? Entonces, y él dice un poco, no demasiado, pero eso tiene que ver con el eros y con la conservación y de la especie, ¿no es cierto? Porque yo siempre es como, si estás en una isla y tienes un poco de comida, no puedes dar toda la comida porque tú vas a morir. Entonces ahí ya no sería Eros, sería Tánatos, ¿no? Porque te quieres destruir. Entonces eso es lo que plantea Freud en el malestar en la cultura, ¿no? Esta cosa de un poco egoísta para la supervivencia, ¿no? Ahora, para la supervivencia también habría que considerar hay un encuentro en la cual se ve cómo el ser humano va más allá de ese egoísmo, Marily. Por ejemplo, se encuentra el cadáver o los restos de un ser humano de hace cientos, miles de años, por decirlo, no podría decir exactamente cuánto tiempo, pero en la que se podría decir digamos, según la pregunta es pre anteriores a nosotros, ¿no? Precedente de tal pulsión dominante en especies humanas. Pero ¿qué es lo interesante que se encuentran en los huesos de una persona que han encontrado? Tenía la pierna rota, pero los huesos que se habían unido. Y esa persona, en época de nómade, de transhumantes que van de un lado para otro, solo no hubiera podido vivir. Y ahí es donde se puede ver cómo el ser humano siempre, cuando se ha empezado a desarrollar en la integración y socializar, ahí se puede ver cómo esa persona pudo sobrevivir porque alguien la cuidaba, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo el Eros en términos de pulsión de vida, buscar, ayudar, apoyar en todo sentido, que es un poco lo que el psicoanálisis busca también, que las personas puedan crecer, desarrollarse, compartir, amar y resolver las necesidades propias, ¿no? de su satisfacción y de su convivencia. Hay alguien que está preguntando sobre la escena primaria, pero no sé a qué se está refiriendo.
en la representación. Ah, Roberto. Ah. Mira, la escena primaria es bien importante tomar en cuenta, porque es la imagen que tú tienes vista o representada de lo que puede haber sido o ha sido el encuentro entre tus padres sexual mientras duermen y tú estás o al lado o afuera de él, pero te estás representando lo que ocurre entre ellos. Y ahí entonces empieza toda una forma de querer entender qué es lo que pasa entre papá y mamá, qué es lo que pasa entre hombre y mujer, qué es lo que pasa en términos de la sexualidad, de lo que escuchan, de lo que ocurre. A veces los mismos gemidos que puedan dar el padre o de la madre, sobre todo la madre, puede ser sentido por el hijo o la hija como que son gemidos de dolor y como entonces pueden pensar que lo que está ocurriendo en esa escena primaria es la representación de algo, puede ser violento o agresivo, ¿no? Aunque al día siguiente los puedan ver que se besan, se acarician y siguen bien, pero esa representación puede generar, por ejemplo, una fantasía muy, muy grande y muy temerosa de lo que podría ser después un propio encuentro sexual a futuro, por ejemplo, y generar en esa fantasía un gran temor a ese encuentro, en la posibilidad de una propia vivencia personal, en una relación de pareja, en un encuentro. Pero, pero la escena primaria es Freud lo llamaba una protofantasía. Es una fantasía que es anterior, o sea, es como que está ahí, ¿no? Que solo, claro, porque el niño siempre está buscando como, ¿qué hacen los papás en el cuarto? ¿No? Siempre están abriendo la puerta, o en la madrugada, hay una edad en que en la madrugada están ahí y los miran, es como están buscando algo que ellos saben que pasa. Freud a eso lo llamó una protofantasía, con la vida intrauterina, no, son cuatro, la escena primaria es otra, ¿no? Pero está dentro de eso, ¿no? De una fantasía que va más allá de lo que vive el niño, o sea, es como que está buscando aquello que ya tiene, ¿no? Un poco es la escena primaria. Acá dice, bueno, algunas cosas no entiendo porque están como medios enredados. Sí, el inicio del concepto de pulsión de muerte lo planteó Sabrina Spilgren en un artículo en el 1912, sí, pero ella no lo siguió desarrollando. Quien lo desarrolló fue Freud. Incluso los franceses, en una entrevista que está Rubinesco con Derrida, ellos dicen que para ellos el psicoanálisis se sigue como existiendo por la pulsión de vida, pulsión de muerte. Más por eso que por el aparato psíquico, plantean ellos, ¿no? Entonces, sí, Sabrina lo plantea, pero no es que lo desarrolle, ¿no? En un artículo lo pone, pero no lo desarrolla. Este, Sí, a ver, José Carlos Salazar comenta, desde siempre considerando la pulsión de muerte de desintegrar es para impedir o disminuir el desgaste, lo tenemos en biología con la apoptosis, la muerte celular programada. No, pero cuando Freud habla del tánatos, habla de la autoagresión, de la autodestructividad o de la destructividad hacia el otro. Por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo clásico, los adolescentes o los jóvenes de 20 años, cuando hacen esas carreras de pique, o las motos, o se arriesgan más allá de cualquier claro, dicen el mito de la invulnerabilidad, nada me va a pasar, pero lo cierto es que el tánatos está galopante, ¿no? Porque no le tienes miedo a la muerte, pero también es por, un ejemplo, hay veces los chicos toman un montón en esa edad y buscan peleas todo el tiempo, ¿no? Y buscan agredirse, uno los ve en las noticias, en el fútbol, ¿no? Eso es tánatos. Ujú. No solamente sirve para lo que él dice, ¿no? Como la desintegración, no sé cómo lo pone él, pero eso es tánatos para el psicoanálisis, destructividad. Claro, yo creo que lo importante de la cuestión de tánatos, porque a veces
lo vemos más en los adolescentes, porque los adolescentes Lo no ven grafican. la muerte como algo cercano. Pero eso no solamente le pasa a los adolescentes. No, O sea, yo creo que eso también tenemos que aclararlo. sí. Esto es cuando hay exceso. Cuando hay un exceso, ¿no es cierto? Ahí es donde uno se puede poner en alto riesgo, inclusive sabiendo que se pone en riesgo, pero sin embargo hay un desafío. Lo Ujú. vemos en las adicciones, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, yo creo que la pulsión de muerte es aquello que es silencioso. La pulsión de vida es ruidosa, es alegre. En cambio, la pulsión de muerte es algo que es silencioso. Uno no lo percibe tan fácil. Inclusive en los consultorios, también lo podemos percibir cuando hay distintos tipos de silencio, ¿no? Que uno se da cuenta de que hay un Sí. silencio que es mucho más depresivo, mucho más melancólico. Hay una diferencia entre depresión y melancolía, no nos vamos a meter en ese tema, Sí, pero sí. realmente uno se da cuenta de que ahí está saliendo la pulsión de muerte, ¿no? Esa Sí. cosa que hay un Tendríamos que también ataque. pensar, Jenny, dentro de lo que estaríamos hablando, que relacionar el concepto de pulsión de muerte con la apoptosis desde el punto de vista neurológico es diferente. La apoptosis se da, hay dos momentos de la apoptosis que son naturales, son procesos naturales, al contrario, que favorecen el desarrollo. Entre los 5 y los 6 años aproximadamente, la primera apoptosis y después en la adolescencia. No nos olvidemos que todo lo que ha sido, todo el uso neuronal que se ha tenido para desarrollar ciertas actividades, llega un momento en que uno ya no necesita estar pensando cada uno de esos pasos, ya lo hace mecánicamente, entonces hay una cantidad de células que ya dejan de tener sentido de uso para darle paso a otras. Y eso ocurre entre los 5 y los 6 años. Y luego en la adolescencia también. Y eso favorece el hecho de evitar seguir pensando todo a un nivel concreto cognitivamente. Sino la apoptosis en la adolescencia, por ejemplo, permite que el pensamiento abstracto pueda crecer, el pensamiento deductivo pueda desarrollarse y desaparece una cantidad de neuronas que ya no son necesarias de utilizar. Pero no es una muerte como tal que afecte, sino que es como que abre espacio a nuevos desarrollos de células para que pueda haber un avance. Abre espacio. Así es, exactamente, ¿no? Saca algunos para poder permitir el desarrollo de otras etapas. Y eso es una programación, sí, biológica, ¿no? Y que trae grandes cambios en la forma de pensar, de actuar, de comportarse. A partir del niño de 5 o 6 años, parece mentira. Era muy inquieto, muy intranquilo y estaba pensando en todo. Y en eso empieza a estar más tranquilo, menos inquieto y empieza a concentrarse más. Se puede decir que el colegio contribuye a esto, pero en realidad el colegio entra en una etapa para apoyarse en eso porque el niño entonces quiere un interés, está más interesado en el conocimiento de otras cosas y del desarrollo. Igual que en la adolescencia también. Es otra forma de pensamiento donde esas neuronas ya no son útiles. Bueno, muy bien. Hemos tenido hasta ahora una rica charla. Creo que nos hemos extendido más allá de lo que pensábamos en la presentación del psicoanálisis y se han tocado temas que tienen que ver no solo con una introducción al pensamiento psicoanalítico, porque lo hemos observado. Así que vamos a ir cerrando esta noche, pero antes de esto, lo que les quería comentar es que IPI es una institución formativa que vamos a dar inicio en abril del año próximo, ¿no es cierto? Otra promoción. Pero antes de esto nos quedan 3 charlas más. La próxima, que es el 28, el próximo miércoles a esta misma hora, a las 8 de la noche, en donde vamos a hablar sobre ataque de pánico y fobias.
me va a acompañar el doctor Luis Félix y voy a estar yo acompañándolo también con un tema sobre fobia. Carlos Tehuel, de Argentina, nos va a hablar sobre los sueños y también vamos a hablar sobre el psicoanálisis e intervenciones sociales, que va a estar los docentes Estela Martínez y Leonor Chávez Ferrer. Una de las cosas que nosotros cuando organizamos este instituto es que el psicoanálisis no quede solamente dentro de los consultorios, sino que también con el psicoanálisis podemos tener herramientas muy valiosas para poder intervenir en diferentes situaciones sociales, tanto sean catástrofes como inundaciones, como conflictos, como problemas en colegios, etc. De eso van a hablar el día 11 de febrero. Así que bueno, con esto les quiero comentar de que IPI da una formación de 3 años. En el primer año tiene una especialidad en estudios psicoanalíticos e intervenciones sociales. Las cátedras que nosotros impartimos son las siguientes: epistemología psicoanalítica, teoría psicoanalítica, técnica psicoanalítica, psicopatología psicoanalítica, primeras teóricas, psicoanálisis y género, psicoanálisis y cultura, psicoanálisis y educación, lo infantil en psicoanálisis y el desarrollo de la psique y la subjetividad en el psicoanálisis después de Freud. Se van a estudiar autores post-freudianos, psicoanálisis relacional y observación de infantes en el tercer año. Los colegas pueden realizar actividades comunitarias como cineforum, videoconferencias, con la finalidad de fortalecer la formación y aportar a la sociedad. Nosotros tenemos convenios con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima, Perú, que avala el plan de estudios de IPI y otorga beneficios a los estudiantes de ambas instituciones. Y también tenemos un convenio muy interesante con la Universidad de Londres de México, que están interesados en un intercambio de aprendizaje teórico clínico en psicoanálisis vinculado a lazos entre ambas culturas latinoamericanas. El objetivo es que los estudiantes de ambas instituciones puedan acceder a una certificación que reconozca los seminarios de la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Londres de México y la formación en psicoterapia psicoanalítica que damos nosotros, IPI. Así que los invitamos a los profesionales, tanto jóvenes o adultos que quieran conocer más sobre el psicoanálisis, que nos han acompañado hoy y que también puedan, ¿no es cierto?, estar interesados en los programas que les hemos mencionado en el día de hoy. Nos pueden escribir y con mucho gusto podemos tener una entrevista para darles mayor alcance sobre la formación, tanto de 1 año como la de 3 años. Bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche y seguimos con todos ustedes. Ha sido una linda noche, nos ha dado mucho gusto habernos sentido acompañados por todos ustedes y por todas las preguntas que siempre son muy bienvenidas. Así que muchísimas gracias a Marilili y a Roberto, nuestros profesores que son muy destacados y que están muy bien sentidos por nuestros alumnos y alumnas. Así que buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ya, Gracias. gracias. Chao. Chao. Descansa.
Chao. Chao. Mm.